Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 13. Aquí hay una historia muy hermosa que habla del corazón de Jesús, de su amor por las almas, de su ministerio, de cosas maravillosas que podíamos ver, ¿cierto? A través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, las maravillas de Dios, como decíamos también en esa alabanza, la bondad de Dios. Y podemos verlo aquí en este pasaje donde Jesús sana a una mujer que llevaba muchos años enferma. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y le dijo, mujer, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Alabado sea el Señor. Como dije al principio, podemos ver aquí las maravillas de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo vino como un hombre común y como cualquiera de nosotros, que después que recibió el Espíritu Santo de Dios y después de haber sido preparado por Dios, ¿cierto? Dice que estuvo también 40 días en el desierto, que el Espíritu lo llevó, y ahí obviamente en esos 40 días tuvo que haber recibido muchas enseñanzas y mucha información en la presencia de Dios. Digo esto por lo que vivió también Moisés, cuando estuvo también en la presencia de Dios y recibió las leyes, ¿cierto? 40 días de ayuno, y en esos 40 días allá, en la presencia de Dios, recibió mucha información, ¿cierto? Si leemos el libro de Levíticos, creo que es donde está esa información, entre Éxodo, Levítico, Números, encontramos esa información, y aún en Deuteronomio, donde Pablo explica todo lo que Dios le enseñó en ese tiempo que él estuvo, en esos 40 días y 40 noches. Entonces, cuando miramos a Jesús en estos 40 días y 40 noches, podemos notar también que él pasó en la presencia de Dios recibiendo información, recibiendo conocimiento. Dios preparándolo para lo que lo había llamado a hacer. Amén, hermano. Ahora, aquí también lo que Dios quiere enseñarnos hoy, ¿cierto? Y por eso le hemos titulado al tema Ministerio Poderoso en Dios. Así le hemos
titulado el tema. O sea, un ministerio que significa un servicio. La palabra ministrar significa servir y la palabra ministerio significa siervo o persona llamada a servir. Amén, hermano. Entonces, Jesús empieza este ministerio ayudando a muchísima gente de forma incondicional. Y él mismo enseña y dice, lo que recibiste de gracia, dalo también de gracia. Aunque obviamente hay un precio, pero no un precio monetario. O sea, saquemos de la Biblia o saquemos del ministerio eso de querer ver como que el ser líder o ministro es como para recibir un sueldo, ¿cierto? Me tienen que pagar, yo merezco que se me dé un sueldo. Cuando vamos a la Biblia, la Biblia no enseña nada de eso. Todos los hombres que vinieron a Dios le sirvieron por amor. Amén. Por gratitud. El amor y la gratitud como un hijo a un padre. Después que el hijo se ve adulto y ve a su padre de pronto que ya no tiene la misma fuerza, el mismo vigor de cuando era joven, entonces ese hijo quiere retribuir muchas veces a ese papá, cuidándolo, alimentándolo, llevándolo al médico, estando pendiente de ese papá, pero de forma incondicional. O sea, no le dice, papá, bueno, yo te voy a cuidar, pero me tienes que pagar tanto. O hermanos, voy a cuidar a mi papá, pero ustedes me tienen que pagar tanto. O sea, uno no piensa de esa manera. Bueno, de pronto hay algunos que piensen así, pero no es lo correcto. O sea, lo correcto es que así como nuestros padres nos atendieron de forma incondicional, ellos no dijeron, bueno, familia o tú o vecino o algo, ayúdenme porque necesito para mis hijos. Ellos no dijeron nada de eso. Ellos se preocuparon por traer el pan a nuestras mesas y darnos de comer, de llevarnos al médico, de prestar dinero si era necesario, de hacer cosas a veces más allá de lo común para poder ayudarnos, ¿cierto? Eso se llama servicio incondicional. ¿Por qué? Porque uno ama a los hijos, por eso lo hace, por amor. Y sabes que de pronto tú te vas a morir y que todo lo que tú tienes o todo lo que estás haciendo por tu hijo, él no te lo va a retribuir nunca. Es más, tú no esperas que te lo retribuya nunca. ¿Cierto? Llega el momento que tú te haces tan independiente que tienes tus negocios, tu trabajo, tu seguro, tu jubilación y todas esas cosas y tú dices, no, yo ya, el día que llega viejo, pues en realidad no voy a necesitar que mis hijos me tengan que dar nada porque pues yo me he preocupado por cuidar yo mismo de mi futuro para que nunca me falte nada. Así que mis hijos crecen y se pueden ir y uno hasta a veces si Dios permite y uno tiene la fuerza, la capacidad para que ellos estudien una profesión y sean profesionales y vivan bien en la vida. Y la satisfacción de un papá es decir, el día que me muera me voy feliz porque trabajé duro y le di lo mejor a mis hijos. Y hoy son profesionales y pueden vivir bien. ¿Cierto? Casos en los que estoy hablando de ese amor incondicional en nuestro corazón. Entonces, la obra de Dios es lo mismo. Es incondicional. Recibimos de Dios de forma incondicional y damos de forma incondicional. Amén, hermano. Si usted sirve aquí, si usted tiene el deseo de servir, la intención de servir, de venir a la iglesia, es incondicional. Digo esto también porque he visto casos de iglesias que las llenan de gente, pero gente que viene porque
Al final del servicio le van a dar dinero. Al final del servicio le van a solucionar un problema económico, material y cosas así. Por eso llegan las personas a la iglesia. La iglesia no es para eso. La iglesia es para que sirvamos a Dios. Amén, hermano. Y nos preparemos para servir a Dios. Eso es la iglesia. Esa es la realidad del evangelio. Por eso les dije, lo que recibiste de gracia, dadlo de gracia. Recibes de gracia conocimiento, sabiduría, entendimiento, formación, unción del Espíritu Santo, salvación, vida eterna. Todo lo recibimos de gracia, de la mano de Dios. Y el Señor dice, dalo también a los demás de gracia. Y el ejemplo más perfecto, si se puede llamar así, lo encontramos en Jesús. ¿Qué méritos hizo esta mujer de la historia para recibir ese milagro? ¿Qué méritos hizo? ¿Con qué pagó esta mujer para recibir este milagro? Le dijeron, ve hoy a la iglesia porque hoy vas a recibir tu milagro. Le dijeron eso a ella. Es más, si podemos ver aquí, el encargado de la sinagoga, del templo donde se reunían, la casa, el local donde se reunían, era hasta una persona poco, podemos decir, poco misericordioso, ¿cierto? Porque cuando Jesús sana a la mujer, Él no se alegró, Él no se contentó. Él se molestó, se incomodó por lo que Jesús hizo. Imagínate ese corazón, hermano. Nosotros nos entristecemos, nos molestaríamos, nos incomodaríamos si Dios sana a alguien en este lugar. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que más bien nos alegrarían. Sería una razón para glorificar a Dios, para agradecer a Dios y para testificar de la grandeza de Dios. Pero este hombre se incomodó. Y en ese lugar era donde se congregaba esta mujer. Oh, hermano, a veces nosotros nos incomodamos por pequeñeces en la iglesia. Porque a veces de pronto el pastor o la pastora tiene un carácter así como que de militar, de policía, de no sé qué, ¿cierto? Pero esta mujer, aún así enferma, encorvada, que no le era fácil movilizarse. Imagínese usted, y dice enferma, ¿cierto? Porque a veces hay personas que son como jorobadas, pero yo no sé la verdad, a veces no están tan físicamente tan decaídos, pero Jesús hablaba de que la mujer estaba enferma, atada por el diablo. O sea que la estaba torturando, la tenía sufriendo. Conozco testimonios y aún yo puedo testificar también de que tuve una etapa muy difícil y puedo decir que también el diablo me tenía torturando, me tenía atado. Y donde más él trabaja es en nuestra mente. Él quiere volvernos locos y finalmente terminemos muertos. O sea, gente que se han suicidado porque ya no han podido más, con su cabeza la tenían hecha un desastre, o sea, llena de odio, de rencor, de envidia, de celos, de todo, o sea, todo lo malo ahí en la cabeza torturando a esa persona. ¿Y qué termina la persona? Suicidándose porque ya no soporta esa tortura mental, ¿cierto? Porque el odio es una tortura, la tristeza es una tortura, la angustia, el miedo es una tortura. La gente termina por suicidarse. Entonces, si imaginamos un poco cuál era la situación de esta mujer, la burla de la gente, niños a veces en la calle cuando ven una persona que cojea o cuando ven una persona que le falta un brazo, cuando ven una persona con alguna
mal físico, ¿cierto? Malformación física, a veces lo cogen para burlarse, le ponen sobrenombre. Otros religiosos de pronto dicen, esa mujer o ese hombre está pagando algo, una maldición o no sé qué. O sea, hay mil formas de hacer leña del árbol caído. Imagínense cómo era la vida de esta mujer. Sin embargo, en esa condición, esta mujer no renunció a buscar a Dios. Porque ¿dónde estaba? En el templo, ¿cierto? Estaba en la casa de Dios. ¿Y a qué había ido a la casa de Dios? Obviamente a buscar la ayuda de Dios. Y hay casos de personas, conozco casos de personas, que ellos dicen, yo aún así en mi condición, así aún con la enfermedad que tengo, aún así con mis problemas y situaciones difíciles, yo tengo mucho que agradecer a Dios. Y así voy a la iglesia. No porque quiero que Dios me haga un milagro, no porque quiero que Dios haga esto y el otro. Voy porque quiero agradecerle. Voy porque vivo agradecido, ¿cierto? Porque tengo para comer, porque tengo un techo donde vivir. De pronto no tengo una casa lujosa, no tengo pero tengo y pues tienen un corazón, estas personas, a pesar de su condición física o económica, tienen un corazón agradecido. Y entonces puedo pensar que tal vez esta mujer también, ¿sí? Porque estaba en la casa de Dios. Estaba ahí, ya llevaba 18 años enferma, tal vez en su mente decía, bueno, Señor, tal vez viviré así el resto de mi vida, pero quiero vivir agradecida. Si tenía 18 años enferma, tal vez podía tener 30, 40 años esta mujer. La Biblia no lo detalla, yo tampoco no conozco más a fondo la información, porque a veces hay otras fuentes que te dan información. Pero si ella no nació enferma, en el camino de la vida el diablo se aprovechó y la ató, porque es posible. Por eso les contaba también un poco de mi pasado. Yo nací en un hogar humilde, sencillo, pero bien, o sea, no podemos exagerar que se practicaba en mi casa rituales satánicos ni cosas como tales, sino que un hogar común. Pero en el camino yo me fui metiendo como que para el mundo, para los placeres, para los deleites, para vicios y para todo, y en ocasiones estuve a punto de morir en accidentes, en peleas y en cosas como tales, ¿cierto? Y en una etapa en mi vida el enemigo como que aprovechó y empezó a trabajar en mi mente y me estaba volviendo como loco. Y me gustaba mucho beber trago y pasaba bebiendo y como loco y tomaba demasiado trago, hacía mezcla de tragos y me ponía como loco, hermano. Andaba por la calle como un loco, pateando, buscando con quién pelear, tirando a la gente. La gente se corría y se cambiaban de una calle a otra por el miedo de que yo los atacara, porque estaba borracho, ¿cierto? Estaba demasiado loco, pues, en ese momento, cuando bebía, ¿cierto? Era como un loco. Bueno, entonces el enemigo había aprovechado y estaba haciendo conmigo estragos, dañando mi mente, mi corazón. A temprana edad tenía todavía 25, 26 años cuando yo estaba en esa situación. Imagínense si hubiese seguido en esa situación, ¿qué sería hoy de mi vida? Pero llegó Cristo y cambió mi vida. Como la historia de esta mujer. Esta mujer, pero lo impactante es que ella estaba en el templo buscando a Dios. Yo nunca fui al templo a buscarlo a Dios. Yo iba era a los bebederos, a las cantinas, a los lugares de placeres y deleites. Allí era donde me encontraba. Pero esta mujer, ¿dónde estaba? En su situación, en su condición,
en su problema físico, psicológico y todo ello, ¿dónde estaba? En el templo, en la casa de Dios. Aún allí había un pastor o un líder que no tenía un buen corazón para atender y para tratar a las ovejas o a los creyentes. Mira, pero ahí estaba ella. No se alejaba, porque ella de seguro llegaba era a buscar a Dios, no a mirar al hombre, sino a buscar a Dios. Amén. Eso nos deja una gran lección, una gran enseñanza, y eso también fue lo que la llevó a recibir su milagro. Ese día Jesús llegó a ese lugar. Puede que uno esté en la iglesia buscando, orando, ayunando y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, pero hay un día especial que Dios llegará y hará grandes cosas. Hay un día, hay un momento que el Señor va a llegar. 18 años la mujer ahí. 18 años, yo me imagino orando. Y no sé cuántos años más, porque vuelvo y digo, tal vez ella se enferma en una etapa de su vida y fue deteriorándose su vida cada día más, estilo enfermedad. Tal vez era una enfermedad a los huesos, ¿cierto? Que se iba como que quedando inclinada. Los huesos, esas enfermedades como... ¿cómo es que les llaman? Esas enfermedades de los huesos, que los huesos se tuercen y ya no se pueden enderezar. ¿Ah? Osteoporosis. Y bueno, hay varias enfermedades, ¿cierto? Entonces ellas, ahí encorvada, dice la palabra. Encorvada quiere decir que estaba como agachada. Ahí no podía enderezarse nunca. Imagínense si habían dolores en los huesos para poder dormir, para poder sentarse, para poder descansar. Es terrible. Si cuando a uno le duele la rodilla nada más, o le duele el brazo, ¿cierto? Y a veces un dedo que te lo golpeaste y ese dedo te está doliendo, uno no puede ni dormir. ¡Ay! Si te tocan ese dedo que te golpeaste. Uno se vuelve loco, hermano. Entonces imagínate cómo sería la vida de esta mujer. Y allí es donde vemos el ministerio de Jesús. Vamos a hablar de Jesús, el ministerio de Jesús, el corazón de Jesús. Estaba haciendo el tema y el Señor me estaba ministrando, ¿cierto? Y cuando uno empieza a conocer a Jesús en estas pequeñas historias, en estos textos tan bonito, uno empieza a conocer a Dios. Te das cuenta la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Jesús sabía que se iba a enfrentar a personas que no estaban de acuerdo con lo que él iba a hacer ese día. Él sabía que se iba a enfrentar. Pero más grande es su amor, su pasión, ¿cierto? De ayudar a la gente que su propia vida. Imagínense si lo hubiesen apedreado, imagínense si lo hubiesen metido preso, imagínense lo que le hubieran hecho a Jesús, porque para ellos estaba violando la ley y aquel que violaba la ley lo apedreaban, lo metían preso. Si no lo apedreaban y lo mataban, porque el que lo apedreaban eso era para matarlo, no lo dejaban vivo. Y lo otro era que lo metían preso. Y Jesús sabía que se iba a enfrentar a eso, hermano. ¿Será que nosotros tendríamos esa pasión que tenía Jesús? Oye, hermano, no vayas a ese lugar porque allá te van a matar, allá matan. A Jesús se lo dijeron, a Pablo se lo dijeron, a Pedro se lo dijeron, a muchos se lo dijeron. ¿Y ustedes creen que ellos dijeron, entonces no voy porque me van a matar? Ellos fueron, hermano. Ellos se atrevieron. A Pedro le dijeron, Pedro, cállate, ya no hables más en el nombre de Jesús. Después de haberlo azotado, después de haberlo metido preso, los mandaban a que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Y tú crees que ellos se callaban, hermano? Seguían hablando. Seguían hablando. Nunca callaron. ¿Por qué?
Finalmente los llevaron, los metieron presos y les dijeron, niega a Jesús y te dejamos libre. Pero si tú no niegas a Jesús, te vamos a tener preso aquí toda la vida. O en otro caso, te vamos a matar, te vamos a crucificar, te vamos a azotar. Los empezaban a querer asustar para que ellos negasen a Jesús. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Imagínate, y seguían predicando. Oh, hermano, hoy en día, si tú no le pagas a muchos de estos predicadores, no predican. Y le ponen un precio, un costo. 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10, 20, 50 millones de pesos. Y si hablamos de dólares, $5,000, $10,000, $20,000, $50,000 para ir a predicar 1 hora, 20 minutos, a algún lugar. Y hotel 5 estrellas. Ay, man. ¿Será que eso es bíblico? No. No hay amor por las almas, hay amores por el dinero, por las cosas materiales, por esto y el otro. Porque no se le debía poner precio a la predicación de la palabra, a llevar el evangelio de Jesucristo. Y si son personas con ciertos dones espirituales, de sanidad, de milagros, de palabra profética, cobran mucho más todavía. Te piden mucho más dinero por los dones que tienen. Jesús tenía todos los dones, Jesús tenía todos los ministerios, Jesús tenía todo el conocimiento, Jesús tenía todo el poder. Para Jesús no había límites de nada. ¿Y cuánto cobraba? Nada. Y ponía su vida en peligro. Aquí puso su vida en peligro, porque cuando él sana a la mujer, tuvo que enfrentarse al encargado de ese templo, de esa iglesia, de esa sinagoga. Y al enfrentarse a él, se iba a enfrentar a todo el personal que había ahí, porque imagínate, la iglesia respalda al pastor, ¿cierto? Y si esa iglesia tiene, vamos a decir, 1,000 miembros, y allá hay de todo, grandes, altos, negros, fornidos, indios y de todo. Si el pastor ese le decía, agárrenlo, lo iban a agarrar a Jesús. No lo suelten, este no es de Dios y que no sé qué. Y como la gente muchas veces le cree al pastor, porque el pastor es el hombre de Dios que Dios ha puesto en ese lugar, entonces si él dice, agarren a ese loco y que no sé qué, la gente lo va a hacer. Y Jesús sabía que se enfrentaría a eso. Sabía. Pero también sabía que si Dios es por nosotros, no hay hombre. Y él sabía también que no era el tiempo todavía de que él sea llevado preso y crucificado. Él tenía que hacer muchas cosas antes de eso. Pero algo importante que el Señor me estaba ministrando también, mientras hacía el tema, es que debemos entender que Dios nos va a preparar, a capacitar para todo esto. Amén, hermano. Nos va a preparar para toda buena obra. Toda buena obra. El servicio incondicional. El amor incondicional. El estar preparado para poder servir. Para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. En el propósito de Dios, en el plan de Dios, estaba que esa mujer sea sanada aquel día. Como lo dije hace un momento, Jesús vino como un hombre común y corriente. Recibió el Espíritu Santo para tener poder, dones de sanidad y milagros, y recibió conocimiento del Padre cuando Él fue a buscarlo en ayuno, en oración, en vigilias de la noche. Jesús recibió conocimiento. Tuvo que prepararse, porque antes de su ministerio, él fue una persona común, viviendo en su casa con sus padres, José y María, me imagino trabajando y haciendo las cosas del hogar como cualquier persona.
Pero cuando ya Dios lo llama a los 30 años de edad, entonces se empieza a prepararlo, a capacitar. Obviamente también desde su niñez él aprendió las escrituras como todo judío, como todo israelita, que desde niño les enseñan el Antiguo Testamento, ¿cierto? De seguro él en su cabeza tenía esa información, pero ya cuando Dios lo llama al ministerio ya era otra cosa. Lo viste del Espíritu Santo, lo llena del Espíritu Santo y de seguro Dios le empieza a enseñar. Mire el poder que hay. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Yo por medio de ti voy a hacer esto, voy a hacerlo. Lo digo también por una experiencia personal, porque Dios empieza a revelarte lo que Él quiere hacer en tu vida. Cómo Él quiere usarte, te empieza a enseñar sobre misericordia, sobre bondad, sobre qué es el amor, sobre qué es lo incondicional. Todo eso Dios te lo empieza a ir enseñando. Y a medida que te va dando información, al mismo tiempo te lleva a vivir experiencias. Experiencias que a veces duelen. Experiencias que a veces uno dice, no hombre, yo no voy a hacer eso. Pero te das cuenta que es necesario. Te das cuenta que es importante. Te das cuenta que eso te capacita y te hace fuerte para poder servir a Dios. Amén, hermano. Porque nos enfrentamos a los desprecios, nos enfrentamos a las críticas, nos enfrentamos al desagrado de mucha gente que dice, no, a mí no me gusta ese hermano, a mí no me gusta ese pastor, a mí no me gusta esa iglesia, y que este, y que el otro, y que aquí, y que allá. O si nos ven una debilidad como humanos, pues empiezan a tomarse por ahí para hacernos sentir mal, para humillarnos, para burlarse, para atacarnos en lo emocional, en lo psicológico. Y muchos como que decimos, no, yo ya no voy a seguir adelante. Pero ¿qué hace Dios? Dios nos prepara, Dios nos capacita, nos da la fuerza, aún nos enseña a confiar en Él, ¿cierto? Porque Él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando nos enfrentamos al peligro, como Pedro cuando se encontró, que dijeron, mira, él también andaba con Jesús. Pedro lo negó. Lo negó 3 veces. Y a veces nosotros podemos decir antes de eso, sí, yo voy a seguir al Señor, sí. Y cuando vienen los momentos complicados, es cuando ya no queremos ir a la iglesia, es cuando ya no queremos orar, es cuando ya no queremos confiar en Dios, es cuando ya el pastor, los pastores y la iglesia no nos gustan los líderes. Cambiamos, porque somos personas sensibles. Somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y si algo no nos gusta, cambiamos. Pero a veces no pensamos antes de tomar una decisión. Tomamos la decisión con las emociones. No tomamos las decisiones con el conocimiento, sino con las emociones, hermano. Y cuando tomamos las decisiones con las emociones,